Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias llenas de emoción, misterio y destinos que cambian la vida. Ahora queremos saber de ti. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Escribe el nombre de tu ciudad o país en los comentarios. Es increíble ver hasta dónde pueden llegar estas historias. El sol del desierto mexicano salía lentamente, extendiendo un tono naranja quemado sobre las secas llanuras de Sonora. El viento arrastraba una fina capa de polvo por las calles de San Lázaro, un pueblo olvidado en el mapa, donde el tiempo parecía haberse detenido entre el crujido de las puertas de madera y la campana oxidada de la pequeña iglesia. Allí, la ley no vivía en el papel, sino en los cañones de los rifles. A las afueras del pueblo, un hombre observaba todo desde el balcón de una vieja hacienda. Su nombre era Don Arturo Rivas. Poseía casi todas las tierras de los alrededores. Rico, temido y respetado, no necesitaba alzar la voz para que le obedecieran. Sus ojos entrecerrados y la cicatriz que cruzaba su ceja le bastaban. Hombres armados patrullaban el patio como perros leales, asegurándose de que nadie olvidara quién mandaba en San Lázaro. A unos kilómetros de distancia, a la sombra de un barranco rocoso, otro hombre se despertaba junto a una fogata apagada. Diego Morales, conocido entre los viajeros como el Torosé, ajustó el sombrero maltratado y revisó su revólver. Llevaba ropa sencilla, cubierta de polvo, pero sus movimientos tenían la precisión de quien se ha enfrentado a la muerte muchas veces. Alrededor de su cuello, un pequeño medallón de plata colgaba contra su pecho. El único recuerdo de alguien a quien había jurado proteger. Diego no era un bandido cualquiera. Para algunos era un forajido, para otros un justiciero. Pero todos coincidían en una cosa. Dondequiera que el toro iba, nacían historias, y los hombres poderosos comenzaban a temer. Esa mañana cabalgaba hacia San Lázaro. Dentro de la hacienda, don Arturo estaba terminando su amargo café, cuando uno de sus secuaces irrumpió. «Señor, un caballero se acerca al pueblo, solo». Arturo no se movió. Solo miró por la ventana. «Si viene solo, es porque no le teme a la muerte», murmuró. «O porque cree que viene a cobrar una vieja deuda». Sabía que el pasado nunca permanecía enterrado en el desierto por mucho tiempo. Diego llegó a la calle principal mientras los vecinos fingían no mirar. Los niños dejaron de jugar. Las mujeres cerraron las ventanas. Los hombres cambiaron de ruta. El sonido de los cascos resonó como un anuncio de tormenta. Desmontó frente al salón, ató su caballo y abrió la puerta de madera. El olor a alcohol barato y sudor impregnaba el aire. Las conversaciones cesaron. Ojos curiosos seguían cada uno de sus pasos. Diego se acercó al mostrador. «Agua», le pidió al camarero. El hombre sirvió sin preguntar nada. En San Lázaro, las preguntas podían costarle los dientes o la vida. Diego bebió lentamente. Sus ojos reflejaban algo impropio de su edad. Una mezcla de dolor ancestral y fría determinación. No había venido por dinero ni por gloria. Había venido por una promesa hecha en una tumba improvisada, en una noche de sangre. Afuera, dos hombres armados observaban por la ventana. Uno de ellos salió corriendo. Minutos después, en el balcón de la hacienda, don Arturo ya lo sabía. «El toro», dijo el secuaz, «es él». Por un momento, el poderoso granjero no dijo nada. Simplemente apretó el vaso en su mano hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Entonces el fantasma regresó», respondió. «Preparen a los hombres. Hoy, San Lázaro les recordará a todos quién gobierna este desierto». Mientras tanto, Diego salió del bar y caminó lentamente por la calle principal, como si cada paso fuera parte de un ritual. Se detuvo frente a la iglesia. Tocó el medallón que llevaba al cuello. Un recuerdo cruzó por su mente. Una mujer tendida en el suelo, con sangre en el polvo, los ojos aún abiertos, y la voz de un hombre riendo. Diego apretó el puño.
El viento se levantó y levantó remolinos de polvo entre los dos extremos del pueblo, como si el propio desierto supiera que fuerzas antiguas estaban a punto de colisionar. San Lázaro contuvo la respiración. El enfrentamiento que muchos creían enterrado en el pasado estaba a punto de comenzar, y nadie sabía que, al final de ese camino, una verdad inesperada lo cambiaría todo. San Lázaro parecía un lugar olvidado por Dios y recordado solo por el diablo. Las casas de adobe estaban alineadas torcidamente, marcadas por grietas por donde el calor se filtraba como un veneno lento. El agua escaseaba, traída de un pozo lejano controlado por los hombres de don Arturo. Quienes debían favores al granjero bebían, quienes no, aprendieron a deber. La hacienda de don Arturo Rivas era todo lo contrario del pueblo. Muros altos, una amplia galería, tejas nuevas importadas de Guadalajara, caballos fuertes y bien cuidados. En el interior, muebles de madera fina y un piano que nadie tocaba. Era un símbolo claro. Mientras San Lázaro sobrevivía, Arturo prosperaba. Pero la riqueza no se originó allí. Arturo había llegado 20 años antes, joven, ambicioso, trayendo dinero misterioso y hombres armados. Había comprado tierras, expulsado familias, silenciado a opositores. Con el tiempo, dejó de ser un simple terrateniente para convertirse en ley, juez y sentencia. Solo había una cosa que Arturo nunca toleraría: la traición. Entre sus hombres, el más leal era Capitán Salgado, un exsoldado de bigote espeso y mirada dura. Salgado organizaba las patrullas, recaudaba impuestos ilegales y hacía desaparecer a quienes hablaban demasiado. Conocía cada callejón del pueblo, cada familia, cada miedo, y sabía que la llegada de El Toro no era casualidad. «Este hombre tiene un pasado», murmuró Salgado afilando un cuchillo, «y el pasado es peligroso». Al otro lado del pueblo, Diego Morales caminaba sin prisa, pero cada mirada absorbía detalles: la marca de bala en la puerta de la panadería, el hombre cojeando sentado en las escaleras de la iglesia, la mujer que llevaba agua con manos temblorosas. Vio el dolor oculto bajo un silencio resignado. Un niño lo observaba con curiosidad. Diego se arrodilló, sacó un trozo de pan seco del bolsillo y se lo entregó al niño. La madre apartó apresuradamente a su hijo, temiendo represalias por aceptar algo de un desconocido. Diego no insistió, simplemente se levantó y siguió caminando. Conocía ese miedo. Había vivido en un lugar así antes, tenía una familia, y la había perdido. El medallón que llevaba al cuello ocultaba una pequeña fotografía casi descolorida. Una mujer sonriente y una niña con trenzas. No quedaba nada más que esa fría plata. En el salón, el camarero limpiaba nerviosamente el mostrador. Su nombre era Raúl. Raúl reconoció a Diego, un hombre que había perdido a un hermano por cuestionar el impuesto de Arturo. «Has vuelto», dijo suavemente. Diego simplemente asintió. «Se ha vuelto más cruel desde entonces», continuó Raúl. «No deja que nadie se vaya sin pagar, no deja que nadie viva sin deber dinero». Diego terminó su agua. «Entonces nada ha cambiado», respondió. Raúl tragó saliva con dificultad. Quería decir más, quería pedir ayuda, pero sabía que demasiadas palabras atraían balas. En lo alto de la hacienda, don Arturo vestía su chaleco negro y se ajustaba con calma su reloj de bolsillo. Su rostro no reflejaba ira, solo serenidad. Para él, todo era un juego de poder. «El toro mató a mi hermano», le dijo en voz baja a Salgado. «Huyó como una rata, ahora viene a mi puerta, o quiere morir, o quiere algo más grande». Salgado sonrió levemente. «Entonces le daremos ambos». Cuando el sol llegó a la mitad del cielo, San Lázaro estaba tan tenso como una cuerda a punto de romperse. Los residentes se refugiaron en sus casas. Las ventanas se cerraron, las gallinas corrían libremente entre el polvo.
Diego se detuvo en medio de la calle. Observó la hacienda a lo lejos. Sus dedos descansaban cerca de la pistolera. El desierto circundante parecía interminable. Pero en ese momento todo convergió en esa aldea. Dos hombres que compartieron el mismo pasado. Alguien que construyó poder a través de la sangre. Otro que convirtió el dolor en venganza. Y entre ellos, un secreto enterrado que nadie en San Lázaro sospechaba que existía. El primer disparo no vino de Diego. Un estallido agudo resonó en el aire caliente, haciendo que los pájaros alzaran el vuelo desde los tejados. Una bala impactó en el suelo a centímetros de la bota del toro, levantando polvo. Diego no se movió. Solo levantó lentamente la vista hacia el balcón de la hacienda. Don Arturo y sus hombres estaban allí. «¡Has vuelto del infierno, Morales!», gritó Arturo. «Debiste haberte quedado allí». Todo el pueblo observaba, oculto tras las grietas del bosque. El silencio era tan denso como el calor del mediodía. Diego dio un paso adelante. «No vine a hablar», respondió. «Vine a recuperar lo que me quitaste». Arturo sonrió, una sonrisa fría. «Todos aquí me deben algo. Tú no eres diferente». Con un gesto de la mano, Salgado silbó. Hombres armados emergieron de los callejones, tejados y portales. Diego estaba ahora rodeado, pero el toro no pareció sorprendido. Sus ojos calculaban distancias, sus dedos rozaron el revólver. En el techo del salón, un joven llamado Mateo observó. Era huérfano y sobrevivía robando comida. Diego le había dado pan años atrás, en otro pueblo. Al reconocer a el toro, Mateo tomó una decisión peligrosa: quedarse a observar. Quizás, por primera vez, alguien desafiaría al hombre que había convertido su vida en una pesadilla. Arturo bajó las escaleras de la hacienda lentamente, con paso firme, como si el suelo le perteneciera. Se detuvo a pocos metros de Diego. «Mataste a mi hermano, Javier», dijo. «Me robaste mi familia, mi sangre, mi nombre». Diego sostuvo la mirada. «Tu hermano mató a mi esposa, a mi hija». Y se rió mientras lo hacía. Un murmullo invisible recorrió el pueblo. Algunos vecinos se persignaron. Arturo entrecerró los ojos. Por primera vez su expresión vaciló. «Eso es mentira», dijo, pero su voz salió más baja de lo que pretendía. Diego abrió el medallón y mostró la pequeña foto. «Esta es María, esta es Sofía. Las enterraron en el desierto sin nombre. Las asesinaron hombres que llevaban su símbolo en el pecho». Arturo miró la foto. Sus dedos temblaron levemente, casi imperceptiblemente. Entonces cerró el relicario de golpe. «Aún así, mataste a mi hermano. Y por eso moriste», gruñó. «Ese día. El hombre que eras ya no está». Diego inclinó ligeramente la cabeza. «Así que hoy enterramos lo que quedó». Salgado levantó la mano. Sus hombres apuntaron con sus fusiles. El sudor les corría por la cara, mezclándose con el polvo. El viento cesó. Incluso la campana de la iglesia permaneció en silencio. Se escuchó un único disparo. Mateo, en el tejado, vio a Salgado caer con la mano en el cuello, con la sangre corriendo entre sus dedos. Diego ya tenía su revólver humeante. El caos ha comenzado. Los hombres corrían, las balas cruzaban la calle, los cristales se rompían, los gritos resonaban. Diego se movía con precisión letal, avanzando de un lado a otro, con cada disparo calculado. No había furia ciega, solo propósito. Arturo se retiró a la hacienda, protegido por sus hombres, pero su mirada no se apartó de Diego. Dentro de la iglesia, Raúl tiraba a los residentes al suelo. «¡Abajo!», gritó. Los antiguos muros temblaron por los disparos. Mateo bajó del tejado y corrió por un callejón, decidido a ayudar a el toro de alguna manera, aún sin saber cómo. Diego avanzó, pero una bala le impactó en el hombro. Cayó detrás de un barril, presionando la herida. Sangre caliente manó de ella. Respiró hondo, ignorando el dolor. Miró la hacienda.
Arturo estaba a punto de escapar hacia el interior, y Diego lo sabía. Si entraba en esa casa, el resultado sería otro tipo de infierno. El toro se levantó, pese a estar lesionado, y abandonó la zona cubierta. Caminó hacia la hacienda bajo fuego cruzado. No había vuelta atrás. San Lázaro presenció en tiempo real el nacimiento de la leyenda. Los disparos disminuyeron en intensidad, pero no en tensión. El olor a pólvora se mezclaba con el polvo seco del desierto. Gritos ocasionales cortaban el aire, seguidos de un silencio repentino. San Lázaro se había convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía ser el Mientras último. Diego, herido, avanzaba hacia la hacienda, otra historia se desarrollaba lejos de los ojos del poderoso don Arturo. Mateo corrió por la parte trasera del pueblo, esquivando carretas y gallinas asustadas. El corazón le latía tan fuerte que parecía anunciar su presencia. Conocía cada callejón, cada pasadizo olvidado. Se detuvo ante una vieja puerta lateral de la hacienda, antiguamente usada por sirvientes a quienes Arturo había expulsado años atrás. La cerradura estaba oxidada. Mateo la forzó con una piedra hasta que oyó el clic metálico. La puerta cedió. Él entró. Los pasillos interiores eran frescos, iluminados por lámparas de aceite. Retratos familiares decoraban las paredes. El joven Arturo, su hermano Javier y una mujer elegante de mirada triste. Mateo no reconoció esos rostros, pero sintió que se adentraba en territorio prohibido. Su objetivo era simple: encontrar algo que pudiera ayudar a el toro. Algo que derribara al hombre que lo controlaba todo. Mientras tanto, en la calle principal, Raúl reunió el coraje que había conservado durante años. El camarero, siempre neutral, siempre silencioso, tomó una vieja escopeta escondida bajo el mostrador. Respiró hondo. «Hoy, o somos libres, o nada cambia», murmuró. Salió del salón y se colocó detrás de una carreta apuntando a uno de los hombres de Arturo. Le temblaban las manos, pero apretó el gatillo. El disparo dio en el blanco. Raúl ya no era solo un observador. Se había convertido en parte del destino de ese pueblo. En el patio de la hacienda, Diego se acercó a las puertas de hierro. Le ardía el hombro. La sangre goteaba sobre el polvo, marcando su camino como un rastro inevitable. Desde el balcón, Arturo gritaba órdenes. «¡Mátenlo! ¡No dejen que me alcance!» Pero sus hombres empezaban a dudar. Algunos estaban muertos, otros heridos, y el coraje que había mantenido a San Lázaro bajo control se resquebrajaba. Diego avanzó como una fuerza de la naturaleza. Dentro de la casa, Mateo entró en una espaciosa oficina. Había libros, mapas y una vieja caja fuerte en un rincón. Intentó abrir cajones, buscando cualquier documento, cualquier evidencia de crímenes, cualquier arma. Fue entonces cuando vio un sobre amarillento con un sello antiguo y el nombre María Morales, escrito con tinta casi descolorida. Su corazón se detuvo. Abrió el sobre. Dentro, una carta. «María, si estás leyendo esto, significa que no la protegí. Arturo no puede saber la verdad. La niña no puede crecer en este lugar. Confía en Diego. Hará lo imposible por los dos. Firmado, Javier Rivas, el hermano de Arturo». Mateo no lo entendía todo, pero sí lo suficiente. Existía una conexión secreta entre las familias. Algo que cambió por completo la historia que Arturo le había contado al mundo. Los pasos se acercaban en el pasillo. Mateo escondió la carta en su bolsillo y salió por una puerta lateral, desapareciendo en la parte trasera de la hacienda. Afuera, Raúl recargó su arma, ahora con otros aldeanos a su lado. El pueblo, antes sumiso, comenzaba a reaccionar, no por valentía individual, sino por desesperación colectiva. Arturo observaba todo desde lo alto de las escaleras. Su imperio se desmoronaba ante sus ojos, y entonces se dio cuenta de algo peor. Diego estaba casi llegando a las puertas. El pasado no solo había regresado,
vino a revelar una verdad que Arturo había enterrado hacía muchos años. La puerta de la hacienda crujió bajo el peso de los impactos de bala. Diego se apoyó en ella, respirando con dificultad y con el hombro ardiendo. Cada latido de su corazón parecía impulsarlo hacia adelante. El desierto no emitía ningún sonido, como si esperara el desenlace. Con un último esfuerzo, el toro atravesó la portería. El patio interior estaba sembrado de cadáveres y armas abandonadas. Algunos hombres de Arturo habían huido, otros yacían inmóviles en el polvo. En lo alto de la escalera principal, don Arturo Rivas esperaba, revólver en mano, con la mirada fija en la piedra. «Nunca debiste haber sobrevivido», dijo Arturo. Diego levantó lentamente su arma. «Y nunca debiste haber tocado a mi familia». Permanecieron inmóviles durante un instante eterno, como dos fuerzas antiguas a punto de chocar. Pero antes de que alguien pudiera apretar el gatillo, una voz joven resonó. «¡Mejor!». Mateo salió sin aliento, sosteniendo la carta amarillenta sobre su cabeza. «¡Esto lo cambia todo!», gritó. Arturo se giró confundido y molesto. «¿Qué crees que estás haciendo, niño?». Mateo corrió al centro del patio y le entregó la carta a Diego. «Encontré esto en la oficina. Es de su hermano, Javier». Diego tomó la carta con firmeza, pero le temblaban los ojos. Abrió el papel lentamente y leyó. Cada palabra fue un golpe, cada línea una revelación. Javier Rivas no había matado a María y Sofía, había tratado de salvarlos. La carta explicaba que Javier había descubierto que Arturo tenía la intención de eliminar a María y al niño porque Sofía era, de hecho, la hija de Arturo, fruto de una relación secreta que quería ocultar para mantener su reputación. María amenazó con decir la verdad. Arturo había ordenado a Javier que resolviera el problema, pero Javier se negó. Y por eso Arturo lo mató y culpó a Diego, quien había llegado demasiado tarde ese día para evitar la masacre. Diego bajó la carta lentamente. Tenía los ojos húmedos, pero su voz se mantuvo firme. «Mataste a tu propio hermano, a mi esposa, a mi hija, por miedo a la verdad». Arturo palideció. Su brazo que sostenía el revólver tembló por primera vez en décadas. «Hice lo que era necesario», gritó. «Un hombre no puede ser débil ante el mundo». Raúl y otros residentes aparecieron en las puertas, presenciando todo. Se extendieron murmullos de conmoción. Diego dio un paso adelante. «No solo destruiste mi vida, destruiste todo este pueblo para ocultar quién eres realmente». Arturo apuntó el arma hacia Mateo. «Dame esa carta». Pero Raúl fue más rápido y apuntó con el rifle a Arturo. «Ya basta, don Arturo, estás acabado». Por un momento, nadie respiró. El imperio de Arturo Rivas, construido sobre el miedo y la mentira, se desmoronaba ante los ojos de todos. Y Diego se dio cuenta de que su venganza había cambiado. Ya no se trataba solo de matar a un hombre. Se trataba de liberar a un pueblo. El destino de San Lázaro había cambiado para siempre. El viento volvió a soplar, suave, casi con respeto. El polvo se arremolinaba en el patio mientras todos asimilaban la revelación. La carta en las manos de Diego parecía pesar más que cualquier arma. Arturo Rivas, el hombre que durante 2 décadas había sido temido como rey del desierto, ahora parecía solo un anciano acorralado. Su mirada iba de Diego a Raúl, de Raúl a los aldeanos que comenzaban a ocupar el patio, como un mar silencioso de testigos. «Mentiras, todas mentiras», intentó gritar Arturo, pero su voz perdió fuerza. «Javier siempre ha sido débil, siempre quiso robarme lo que era mío». Diego dio otro paso adelante. «Mataste a tu propia sangre», dijo. «Y a eso le llamaste fuerza». Raúl mantuvo su rifle apuntando. San Lázaro lo oyó. Ya no hay forma de ocultarlo. Los residentes murmuraban oraciones, reprimieron insultos y callaron lágrimas. Años de miedo comenzaban a transformarse en algo nuevo. Coraje.
Salgado, herido, salió cojeando de detrás de una columna. En su mano sostenía una pistola. Apuntó a Diego. «Don Arturo, una orden y termino esto». Pero antes de que Arturo pudiera responder, Mateo lanzó una piedra que golpeó el arma de Salgado, haciéndola caer. Otros aldeanos se abalanzaron sobre él, derribando al capitán y desarmándolo. Fue el fin del brazo armado que había sostenido el régimen del terror. Arturo se dio cuenta de que ya no había soldados, ya no había dominio, solo gente cansada de arrodillarse. Miró a Diego, respirando con dificultad. «Ganaste», dijo con amargura. «Mátame, entonces, completa tu venganza». Diego levantó su revólver. El silencio volvió. Todo el mundo esperaba que se disparara el tiro, pero el toro bajó lentamente su arma. «Mi hija no va a volver», dijo. «Mi esposa no va a volver. Si disparo ahora, solo seré un reflejo de ti. No soy tú». Los ojos de Arturo se abrieron, incapaz de comprender esa elección. «Entonces, ¿qué vas a hacer conmigo?». Diego se dirigió a los residentes. «Este hombre les quitó sus tierras, sus vidas, sus hijos. Que San Lázaro decida su destino». Raúl asintió. «Será juzgado en Guadalajara. Por el gobierno, por el mundo, ya no por el miedo». Arturo intentó reír. «¿De verdad crees que la ley se preocupa por ti?». Mateo respondió con firmeza. «Quizás no, pero ahora sabemos cómo luchar juntos». Atado, Arturo fue conducido al interior de la iglesia, escoltado por los mismos hombres que previamente habían temblado ante él. La gente observaba en silencio, como si presenciaran el amanecer de una nueva era. Diego se alejó del patio, sintiendo el peso del dolor en el hombro y el alma. Caminó hasta la puerta de la hacienda y miró hacia atrás. San Lázaro ya no era el mismo. Pero su viaje aún no había terminado. Miró el medallón que tenía en la mano. «Hice lo que prometí», susurró. Y por primera vez en muchos años, el viento del desierto sopló sin olor a sangre. El amanecer siguiente amaneció distinto en San Lázaro. No hubo disparos, ni gritos. Solo el lejano canto de los gallos y el crujido de las puertas que se abrían lentamente, como si el pueblo estuviera aprendiendo a vivir de nuevo. Diego despertó en la antigua habitación de huéspedes de la hacienda. Raúl le había curado la herida durante la noche. El dolor persistía, pero era soportable. Lo que más le pesaba era el vacío que siempre lo había acompañado desde la muerte de María y Sofía. Salió al balcón. El patio, antes escenario de terror, ahora estaba ocupado por residentes que limpiaban escombros, recogían armas y borraban manchas de sangre. Nadie estaba al mando. Todos ayudaban. Mateo corrió hacia él. «¿Se quedó dormido, señor?». Diego sonrió levemente. «Suficiente». El niño dudó antes de hablar. «No lo hice por valentía, lo hice porque, si no me hubieras dado pan hace años, ya estaría muerto». Diego puso su mano sobre su hombro. «Así que hoy ahorraste mucho más de lo que imaginabas». Mateo sonrió, orgulloso. En la iglesia, Raúl organizaba una reunión. Hombres y mujeres discutían cómo administrar el pueblo, cómo dividir el agua y cómo protegerse si los hombres de Arturo regresaban. Diego observaba desde lejos. Por primera vez, su nombre no se susurraba como una leyenda, sino que se pronunciaba con gratitud. Pero él no se dejó involucrar. Su camino siempre había sido solitario. A última hora de la mañana, llegó un mensajero a caballo con la noticia. Arturo sería llevado bajo custodia a la capital regional. El gobierno, al enterarse de los crímenes, prometió un juicio público. Era improbable que escapara. El pueblo celebró en un silencio contenido. Aún no creían del todo en la libertad, pero ya respiraban de otra manera. Diego regresó a la habitación. Abrió el relicario una vez más. Miró la foto casi descolorida. «Cumplí mi promesa», murmuró. «Pero aún no sé quién soy sin ella». Se guardó el medallón en el bolsillo, se puso el sombrero y se ajustó la pistolera. Mateo apareció en la puerta. «¿Te vas?». «Mi lugar nunca ha sido fijo», respondió Diego. «El desierto siempre llama. ¿Puedo ir contigo?». Diego observó al niño por un momento.
Ahora perteneces aquí. Aquí tienes un futuro. Yo tengo un camino por delante. Mateo bajó la cabeza, pero entendió. Diego caminó hacia su caballo. Raúl se acercó. San Lázaro tiene una deuda contigo, dijo el cantinero. Si alguna vez necesitas refugio, este pueblo será tu hogar. Diego asintió. Espero que nunca más necesiten a alguien como yo. Raúl sonrió. Tal vez necesitamos menos armas y más hombres que recuerden lo que es la justicia. Diego montó su caballo y empezó a cabalgar. El sol iluminaba su camino y el desierto parecía menos cruel. Ya no lo impulsaba solo la venganza. Era un hombre que había aprendido que la justicia podía existir sin destruir todo lo que la rodeaba. Y en algún lugar dentro de él, el dolor que lo había convertido en el toro estaba empezando a dar paso a algo nuevo, algo llamado esperanza. Diego llevaba varias horas cabalgando cuando se dio cuenta de que no estaba solo. El sonido distante de otro caballo se acercaba por el desierto. Tiró de las riendas y se detuvo en una colina rocosa. El viento caliente traía polvo y presagios ominosos. Un jinete vestido con uniforme del ejército mexicano apareció en el horizonte. Al acercarse, Diego reconoció el escudo de armas del gobierno regional. «¿Diego Morales?», preguntó el soldado. «Depende de quién pregunte». El soldado entregó un documento sellado. «Orden oficial. Debe regresar a San Lázaro de inmediato». El preso Arturo Rivas desapareció durante el traslado. Existe sospecha de traición entre los guardias. El gobierno solicita su ayuda para recapturarlo. Diego cerró los ojos por un momento. El pasado se negaba a permanecer enterrado. «Va a volver para terminar lo que empezó», dijo Diego. «Eso es lo que tememos», respondió el soldado. Diego hizo girar el caballo. El desierto, una vez más, lo llamaba de regreso al mismo lugar del que había intentado salir. Al llegar al pueblo al anochecer, encontró a San Lázaro en alerta máxima. Hombres armados levantaban barricadas improvisadas. Mujeres custodiaban a niños dentro de la iglesia. Raúl lo coordinaba todo con expresión tensa. «Ya viene», dijo Diego desmontando. Raúl asintió. «Recibimos un mensaje de un viajero. Arturo ha reunido a antiguos aliados. Prometió retomar la aldea esta noche». Mateo apareció junto a ellos, sosteniendo una vieja escopeta más grande que él. «Puedo ayudar», dijo con firmeza. Diego se agachó frente al niño. «Ya has ayudado más que muchos hombres. Ahora tu misión es proteger a los pequeños de la iglesia». La valentía también consiste en saber dónde luchar. Mateo dudó, pero obedeció. Cayó la noche. Las fogatas se apagaron para no revelar su posición. Solo la luna iluminaba el desierto. Diego caminaba por la calle principal. En cada casa había ahora alguien dispuesto a resistirse. No por obligación, sino por decisión propia. Raúl se acercó con algunos hombres. «No tenemos mucha munición», dijo, «pero tenemos la voluntad». Diego observó cada rostro. «Hoy no luchamos por venganza. Luchamos para que nadie más tenga que arrodillarse aquí otra vez». Todos asintieron en silencio. En lo alto del campanario aguardaba una campana. Al avistar el primer caballo enemigo sonaba. Minutos después, el sonido resonó en la noche. Timbre, timbre, timbre. En el horizonte, las antorchas avanzaban como serpientes ardientes. El regreso de Arturo había comenzado, y Diego lo sabía. El desenlace era inevitable. El hombre que todo lo destruyó regresaba para reclamar lo que había perdido. Y San Lázaro, antes débil, ahora estaba dispuesto a decidir su propio destino. La luna estaba alta cuando el primer disparo rompió el silencio. San Lázaro respondió al unísono. Se levantaron barricadas. Las ventanas se convirtieron en posiciones defensivas. El desierto se iluminó con destellos de disparos. Los hombres de Arturo avanzaron a caballo, gritando, seguros de que recuperarían la aldea a través del miedo, pero se toparon con algo nuevo: resistencia. Diego se posicionó en el centro de la calle, donde todo había comenzado.
Aún le dolía el hombro, pero tenía la mente despejada. Cada disparo que hacía era preciso, cada movimiento calculado. Raúl y los residentes defendieron los costados de la iglesia. La iglesia protegía a los vulnerables. La campana sonaba incesantemente como un corazón de guerra. En medio del polvo y el caos, surgió Arturo. Su caballo negro avanzaba por el centro de la calle. Su mirada estaba fija únicamente en Diego. «¡No puedes tomar lo que es mío!», gritó. Diego caminó hacia ella, ignorando las balas a su alrededor. Los dos se detuvieron frente a frente en el centro del San Lázaro en llamas. Arturo se apeó y sacó su revólver. «Todo esto existe gracias a mí», dijo. «Yo hice que este lugar sobreviviera». Diego levantó su arma. «Hiciste que este lugar sufriera». Ellos dispararon casi al mismo tiempo. Arturo cayó primero, golpeado en el pecho. Diego también cayó de rodillas, con sangre corriendo por su costado. El ruido de la batalla se fue apagando poco a poco. Los hombres de Arturo, al ver a su líder en el suelo, huyeron al desierto. El pueblo respiró aliviado. Diego se arrastró hasta Arturo. El granjero intentó hablar, pero la sangre le impidió decir nada. Diego sujetó su cabeza para que no se hundiera en el polvo. Arturo sonrió con esfuerzo. «Tú nunca supiste toda la verdad». Diego frunció el ceño. «¿Qué verdad?». Arturo abrió el chaleco con mano temblorosa. Dentro había un medallón idéntico al de Diego. Lo abrió. La misma foto. María, Sofía, Arturo, todos juntos. Diego se quedó congelado. «Sofía no era solo mi hija», susurró Arturo. «Era nuestra». Diego sintió que el mundo giraba. El niño al que había jurado vengar también llevaba la sangre de su enemigo. Su venganza se había dirigido contra el padre biológico de su propia hija. El hombre que había odiado durante años estaba unido a él para siempre por la misma sangre. Arturo exhaló su último suspiro con una débil sonrisa. Raúl corrió hacia Diego. «¡Estás herido!». Diego le entregó el medallón de Arturo a Raúl. Enterrarlo con él, lejos de los ojos del mundo. Raúl asintió con lágrimas en los ojos. Mateo salió corriendo de la iglesia. «¡El toro! ¡Ganaste!». Diego miró al niño. «No, Mateo, nadie ganó hoy. Acabamos de romper un ciclo de dolor». Diego cerró los ojos por un momento, respirando con dificultad, pero todavía estaba vivo. San Lázaro era libre, y una verdad inesperada lo cambió todo. El sol salía lentamente sobre San Lázaro, tiñendo el desierto de un suave tono dorado. El humo de la batalla aún se elevaba en finas volutas, pero el olor a pólvora ya no flotaba en el aire. Solo quedaba polvo, sudor y un nuevo comienzo. Diego yacía en una cama sencilla en la vieja hacienda. Raúl le había cosido la herida durante la noche. Cada respiración le dolía, pero permanecía consciente. El techo parecía distante, como si observara a otro hombre. Ya no era el justiciero vengativo, sino alguien que había sobrevivido a su propia misión. Raúl entró en silencio. «Arturo fue enterrado al amanecer», dijo, «sin marcar, tal como lo pediste». Diego asintió lentamente. «¿Y el pueblo?». «Ya no es de nadie», respondió Raúl. «Es de todos». Afuera, San Lázaro se reorganizaba. Las familias regresaban a sus hogares abandonados. El agua del pozo se distribuía equitativamente. Las armas recolectadas estaban guardadas en la iglesia. Por primera vez en décadas, nadie daba órdenes, todos decidían. Mateo ayudó a llevar comida a los heridos. Los niños jugaban en la calle, donde antes solo caminaban hombres armados. Las mujeres reían suavemente, aún sin acostumbrarse a la sensación de seguridad. La libertad todavía parecía frágil, pero real. Diego se levantó, apoyado en la pared. Caminó hacia el balcón de la hacienda. El viento le rozaba la cara, caliente y seco. Abrió su relicario y miró la foto descolorida. María, Sofía. Él sonrió tristemente. «Tu vida cambió este lugar», murmuró.
incluso después de morir. Cerró el medallón y lo guardó en su bolsillo. Raúl se acercó. ¿Te quedarás? Diego miró el horizonte. No pertenezco a los lugares, pertenezco al viaje. Pues vete en paz, dijo Raúl. Pero que sepas que San Lázaro siempre recordará a El Toro. Diego sonrió levemente. Espero que un día solo recuerden la justicia, no las armas. En la puerta del pueblo, Mateo esperaba con el caballo. Lo preparé para ti, dijo orgulloso. Diego montó su caballo. Miró una última vez a San Lázaro, un lugar que comenzó como una tumba de esperanza y terminó como una semilla de futuro. Se quitó el sombrero en señal de despedida y se fue al desierto. Ya no soy un hombre que busca venganza, pero como alguien que llevó el dolor transformado en propósito. Años más tarde, los viajeros que cruzaban el desierto de Sonora escucharon historias sobre un pueblo donde el miedo había sido enterrado junto con un hombre sin nombre. San Lázaro prosperó. El pozo nunca volvió a ser controlado con armas. Los niños crecieron sin aprender a inclinar la cabeza. La iglesia solo tocaba la campana para celebrar, nunca para advertir. En una de las casas, un joven de mirada fija enseñaba a otros niños a leer y escribir. Se llamaba Mateo. Y alrededor de su cuello, un pequeño medallón de plata brillaba al sol. En algún lugar del horizonte, un jinete solitario continuó su viaje. Nadie conocía su destino. Pero algunos juraban que, cuando la injusticia surgía en tierras olvidadas, el sonido de cascos lejanos anunciaba que el toroel todavía estaba cabalgando. Y así termina la leyenda de El Toro, el hombre que transformó el dolor en justicia e hizo recordar a un pueblo que el coraje no nace de la fuerza, sino de la elección de no arrodillarse. Si esta historia te conmovió, imagina cuántos otros pueblos del mundo siguen esperando que alguien encienda la llama del cambio. Historias como esta perduran mientras se recuerden, se cuenten y se compartan. Cuéntanoslo en los comentarios. ¿Crees que Diego ha encontrado la paz? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Si disfrutaste este viaje, comparte esta historia y sigue nuestras próximas leyendas. Porque en algún lugar del desierto, el toro sigue cabalgando.